Hola a todos, aquí estamos en el canal AFP para Vivienda y hoy vamos a hablar de cuántas personas pudiesen calificar para un esquema de este tipo. La idea es que las personas pueden retirar un porcentaje de su cuenta de capitalización individual, su CCI, aportarlo como inicial hipotecario y en base a ese compromiso asumir un préstamo hipotecario y solventarlo durante el resto de su vida laboral activa. Entendemos que hay tres criterios importantes que deben de cumplirse. El primero es el tiempo de acumulación, porque la persona ha debido haber aportado durante un X tiempo a su cuenta de capitalización con tal de tener un balance suficiente para realizar este inicial. La segunda es un criterio de edad. Ahí quedarían excluidos los muy jóvenes porque no les habría dado tiempo todavía de acumular un balance importante, y los muy mayores porque no les va a alcanzar el tiempo de vida activa laboral para solventar un préstamo que normalmente es a 20 años. El tercer criterio, y posiblemente el más importante, es el de ingreso, porque una vez asumido ese compromiso, la cuota hipotecaria no debe representar más del 30% de sus ingresos restantes, y eso es una regla estándar en finanzas. Entonces, cuando miramos los datos que tenemos de la AFP, ¿qué vemos? Vemos que entre 2005 y 2021, los cotizantes aumentaron de 426.000 a 1.6 millones. Estamos hablando de un aumento de casi 1.2 millones de personas. Ahí hay personas que hay cierta irregularidad laboral, hay personas que entran y salen, pero digamos que la mitad se ha mantenido cotizando de manera regular. Estaríamos hablando fácilmente de medio millón de personas, bajo el criterio número 1, que es tiempo de cotización. Cuando miramos de qué montos estaríamos hablando, vemos que una persona que lleva una vida entera ganando el salario mínimo, después de 10 años tendría acumulada en su CCI unos 154.000 pesos, y después de 15 años tendría unos 250.000 pesos. Mucho dinero para una persona que está percibiendo 13.492 pesos. Una persona con salario promedio, que son unos 26.800 pesos, después de 10 años habría acumulado 332.000 pesos, y después de 15 años tendría una CCI con un balance de 546.000 pesos, medio millón de pesos. Y eso es lo que nos permite decir que estas personas, incluso con salarios relativamente bajos, y ya veremos más adelante que componen la mayor parte de la fuerza laboral, realmente tienen un acervo, una base económica con la cual por lo menos realizar ese aporte inicial que le es muy difícil ahorrar de otra manera. Y por eso es que estamos pensando que este ahorro forzoso, con la idea de ser base de su pensión futura, puede invertirse en su casa, en un hogar propio, que va a ser la base de su bienestar una vez esté retirado después de los 60, 65 años. Cuando miramos por el criterio de edad, ¿qué tenemos? Tenemos que efectivamente quedan excluidos los muy jóvenes. El 27% tiene menos de 30 años y por tanto asumimos menos de 10 años de cotización, y hay un 15% que tiene más de 50 años. Pero al centro, entre 30 y 44 años, que es un grupo de edad que debe tener entre 10 y 15 años cotizando y que les quedan fácilmente 20 años de edad laboral, ahí hay un 39% de los cotizantes. Si extendemos eso hasta la edad de 49 años, hay un 49% de los cotizantes. Estamos hablando de unos 695.000 personas entre 30 y 44 años con un sueldo promedio de 28.000 pesos, y unas 863.000 personas entre 30 y 49 años con un salario un poco más alto de 29.000 pesos, que es un salario promedio un poquito más alto, que como dijimos antes, ya deben tener después de 10 o 15 años 300, 400, 500.000 pesos acumulados en su CCI.
El tercer criterio, que es el criterio por ingresos, trae datos muy interesantes. Como mencionamos en el primer video, 41% de nuestros cotizantes aportan sobre el salario mínimo. Eso es muy alto. De hecho, en 2006 ese rubro era 20%. Es decir, que muchos de los empleos que se han creado en los últimos años han sido empleos de salario mínimo. De hecho, el grupo que gana entre 0 y 1 y 1 y 2 salarios mínimos, que es hoy el 74% del total de los cotizantes, hace 15 años, en 2006, era el 64%. O sea, nos estamos sesgando hacia la creación de empleos bajos. Pero un empleo es un empleo y mejor que nada, eso hay que decirlo. Estamos hablando de que unas 700.000 personas quedan excluidas porque ganan el salario mínimo, y cuando hacemos los cálculos de cuál sería la cuota hipotecaria por una vivienda económica incluso, no, es muy pesado para un salario mínimo, no se puede. Para el grupo entre 1 y 2 salarios mínimos, que hay 500.000 de personas más, yo pienso que deben haber unas 100.000 personas ahí que están en el rango superior, ganando ya más cerca de los 26.000. Pueden haber parejas de esposos que, si suman sus ingresos, pues a lo mejor tienen 35.000 y pudiesen asumir el compromiso de una vivienda económica. Pero básicamente el grupo objetivo ideal, que gana más de 2 salarios mínimos, es decir, a partir de 26.000 pesos y hasta 8 salarios mínimos, estamos hablando de 100.000 pesos, ahí hay 419.000 personas que calificarían básicamente sin más problemas. Claro, deberían tener acumulado suficiente en su CCI y probablemente tengan la edad adecuada. Pero de nuevo vemos, o sea, en resumen, lo que estamos viendo es que bajo los distintos criterios tenemos que por tiempo de cotización podemos estimar que fácilmente hay entre 500.000 y 750.000 personas que calificarían. Por edad, entendemos que pudieran calificar entre 695.000 a 800.000 personas, y por ingresos, unos 400 a 536.000 personas. Es decir, que para ser conservadores, digamos que pudiesen calificar 450.000 personas que cumplan todos los requisitos. Resulta que el déficit habitacional estimado es de 900.000 casas, el déficit cuantitativo de construcción de casas. Yo entiendo que si nosotros logramos solventar 450.000 con este esquema, estaríamos aportando a solventar el 50% del problema habitacional. Claro, algunos van a comprar unidades que ya están construidas, que ahora mismo están desocupadas, pero realmente este es un programa que permitiría dinamizar de manera muy importante el mercado de la vivienda. De hecho, lo dinamizaría tanto que entendemos que lo correcto sería espaciarlo. Esto no se puede hacer todo en meses ni en un año. Habría que espaciarlo a lo largo de 2 o 3 años, pero aún así el aporte sería crítico. Y el impulso a la economía en un contexto post-COVID, que se necesita inversión, se necesita circulante en la calle, sería muy, muy apreciado. Los dejo con esta idea. Unos 450.000 trabajadores pudiesen calificar, estimamos, bajo los criterios necesarios para este tipo de esquema. Y los dejo con la idea también de que una de las grandes virtudes del sistema de capitalización de cuentas individuales es que cada caso se puede evaluar de manera especial. O sea, habrá quien tenga más edad y pueda aportar más del 10%, a lo mejor puede aportar el 30, el 40% de una vivienda económica, y eso debe de permitírsele. Y así sucesivamente. Cada caso se puede evaluar bajo su capacidad de pago, como hacen los bancos normalmente con cada préstamo. Este es un esquema que respeta los principios de mercado y la elección privada de cada trabajador. Y la idea es simplemente optimizar el uso de unos fondos que ya están ahorrados e invertirlos en un bien sólido que no pierde valor. Con ustedes, Helen Pérez, un gusto. Hasta la próxima.